Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Dolores Saavedra Ontiveros. Soy médico genetista clínico endocrino y me dedico a la nutrigenética. Agradezco la invitación que me hizo el doctor Víctor Hugo Córdoba para estar en este congreso, para presentarles esta ponencia que espero les sea de utilidad. Ya nos veremos en el momento de preguntas y respuestas, por si tenéis alguna duda, con mucho gusto os respondo. El título de la ponencia es Validez de los estudios genéticos, diagnósticos y pronósticos en obesidad. Cabe señalar que el año pasado me dieron el Premio Nacional de la Razón por los estudios en genética de la obesidad. El índice de esta ponencia va a ser primero un recordatorio de las bases de la genética nutricional, posteriormente hablaremos de la nutrigenética como herramienta clínica, veremos qué es esto de los tratamientos personalizados y más eficaces y concluiré presentando dos casos clínicos para que vean directamente la aplicación de esta materia. Bueno, el impacto de los estudios genéticos empezó de forma exponencial desde 1999, que se leyó el genoma humano. Fue la gran revolución y a partir de ahí ha habido un boom en todas las áreas de la medicina por el conocimiento de los estudios de genética y su relación con las diversas patologías. Recordemos lo que nos interesa por ahora, que es que hay dos tipos de genes. Los genes mayores, en los cuales un gen habitualmente produce un efecto fenotípico, y genes menores, en que muchos genes producen un efecto. De acuerdo al tipo de herencia, los genes mayores siguen los patrones de herencia mendeliana y por eso lo llamamos monogénica, un solo gen. Mientras que los genes menores suman o multiplican sus efectos, por lo cual no siguen los patrones de herencia mendelianos y por tanto es herencia neomendeliana o poligénica. Estos genes mayores son los responsables de las enfermedades raras. Hay más de 10.000 enfermedades raras y la incidencia en la población general es muy baja. La variabilidad clínica se debe a dos fenómenos determinados por la mutación, denominados penetrancia y expresividad. Los genes menores son los responsables de las características normales, la altura, la inteligencia, el color de los ojos, de la piel y de las enfermedades comunes, hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Y la variabilidad clínica se debe básicamente a la interacción de estos genes con el medio ambiente. Los genes mayores son deterministas, es decir, si está presente el gen en el fenotipo, se observa la expresión clínica del gen. La alteración o cambio en la secuencia del ADN se llama mutación y el cuadro clínico va a depender del sitio y tipo de esa mutación dentro del gen. Es una herencia cualitativa, porque o está normal o no está la proteína correspondiente, no está o no funciona. Mientras que los genes menores son no deterministas. El cambio en la secuencia del ADN se denomina polimorfismo y el cuadro clínico depende de la interacción entre varios genes y con el medio ambiente. Se denomina herencia cuantitativa o matemática, porque la proteína que codifica ese gen funciona de más o funciona de menos. Los genes menores también se les conoce como polimorfismos SNPs, cambios de una sola base, una sola en la secuencia del gen. Son responsables, como les decía, de las variaciones interindividuales. Confieren susceptibilidad a las diversas enfermedades y su conocimiento nos permite situarnos en la medicina actual, medicina
predictiva y preventiva. Es decir, nos permite también reconocer a la población a riesgo. El hecho, ¿por qué hablamos de medicina predictiva y preventiva? Porque el hecho que el gen esté presente no quiere decir que esté activo, que su efecto se refleje en el fenotipo. Hay genes que están presentes y sin embargo no manifiestan su acción hasta que un factor medioambiental lo active. El resultado, ya vamos a la materia que nos ocupa, que es la obesidad. La obesidad se produce como resultado de la interacción entre los genes y el medio ambiente, la carga genética versus el ambiente. Durante muchos años y hasta principios de este siglo, había diversas dudas entre si la familia de obesos, padre obeso, madre obeso, niño obeso, era heredabilidad o era aprendizaje de malos hábitos. Aquí, como vemos en este cuadro de Botero, hasta el perro está obeso. Esto nos habla de que, obviamente, en este caso en particular, pues hay un problema ambiental importante. Pero a partir del genoma humano, de que se empezaron a determinar esos genes que intervienen en la patología de la obesidad, sabemos que hay una carga, un genotipo genético de susceptibilidad para esta enfermedad. La relación de genes-medio ambiente, vemos el fenotipo de adiposidad en el eje vertical, como expresado por el índice de masa corporal, y la susceptibilidad genética baja o alta, y vemos que hay dos rayas, ambiente actual y ambiente pasado. No podemos no considerar el ambiente desde el momento de la concepción. El ambiente pasado es desde el microambiente fetal, macroambiente hasta el ambiente que nosotros tenemos en este momento. Si nosotros tomamos como una característica normal el peso, o la estatura, o la inteligencia, vemos que la población se distribuye de acuerdo a sus valores siguiendo una curva de distribución normal o campana de Gauss, donde la mayoría estarán cerca del promedio, más o menos una desviación estándar, comprende el 68,2% de la población, más o menos dos desviaciones estándar, el 95,4%, y más o menos tres desviaciones estándar, el 99,7%. Los genes nos colocan en el percentil o en la desviación estándar correspondiente a mayor número de genes. Si esta es en el índice de las ordenadas, es el peso, y en el índice de las abscisas es el número de genes, sabemos que a mayor número de genes estaremos más a la derecha de la curva, pero son los factores ambientales los que determinan el sitio exacto donde nos encontramos bajo la curva. Por eso a la obesidad se le conoce como una enfermedad multifactorial, con un genotipo predisponente y factores ambientales desencadenantes. En la herencia multifactorial hay una clara distinción entre lo normal, que tiene la predisposición, y la normal, que ya tiene la enfermedad. La predisposición es cuantitativa, mientras más a la izquierda estamos, tenemos menos predisposición. Y conforme nos avanzamos a la derecha, la predisposición es mayor hasta que alcanzamos el umbral, entonces se expresa el fenotipo anormal. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos una carga genética baja, es decir, que estamos a la izquierda de la curva, podemos hacer muchas transgresiones ambientales, comer mal, no hacer ejercicio, tener estrés, y no engordamos. Pero si estamos cerca del umbral, a poco que saquemos los pies del plato, pues vamos a tener obesidad. Es importante no solamente
qué genes están involucrados, sino el total de la carga genética para ver en qué sitio nos situamos en esa curva de distribución normal. Este es un árbol genealógico, como todos reconocen. En herencia multifactorial tenemos efecto de múltiples genes más efecto ambiental, y vemos que superan en incidencia los trastornos monogénicos y citogenéticos, resultan de la combinación compleja de estos dos factores. La etiología subyacente es compleja y heterogénea, surgen frecuentemente en la edad adulta y recurren en familias, pero sin patrones genealógicos particulares. ¿Qué está sucediendo? Que antes, conforme avanzábamos en edad, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, el cáncer, etcétera, se hacía más aparente. Actualmente, en esta epidemia de obesidad que estamos viviendo, ya hay obesidad, diabetes, hipertensión en niños. Ya se está apareciendo, se están activando estos genes ahorradores, que lo vimos en el congreso del año pasado, lo que son estos genes ahorradores, y por eso ya se están presentando estas patologías incluso en niños. La interacción genes y medio ambiente, pues bueno, es muy interesante, pero no es la interacción de un gen con el medio ambiente, es la interacción de genes entre sí y de estos con el medio ambiente. Este cuadro y el siguiente no es para asustarlos, es simplemente para que vean los distintos niveles de genes que están incluidos, por ejemplo, en la resistencia a la insulina. Vemos que está puesto el ADIPO-Q, que está puesto el GLU4, que está puesto el IRS1 o 2, que están puestos el INS, del gen que clonifica la insulina, en fin, que hay interacción. Y ahora que repasemos un poquito los genes involucrados, vamos a ver que un mismo gen lo podemos ver teniendo diferentes acciones y en diferentes momentos. Hay una interacción entre estos múltiples genes de cada uno y de todos en conjunto con el ambiente. Tenemos factores de transcripción, tenemos genes promotores, genes operadores, genes estructurales, de acuerdo a las jerarquías. Y por aquí podemos reconocer al PPAR gamma, al UCP1, algunos genes que vamos a ver ahora, pero que todos están interaccionados. No debemos ver la genética de una forma muy simplista, porque ya lo diré más adelante, pero lo adelanto ahora, el estudio genético no es un estudio diagnóstico, es un estudio de susceptibilidad, es un estudio pronóstico, predictivo y preventivo, pero no es diagnóstico. Dentro de la genética nutricional que empezó en los años 2000, después de la lectura del genoma humano, y que realmente la base científica y la efectividad del conocimiento ha ido aumentando en forma exponencial, la podemos considerar en dos grandes grupos: la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética estudia del gen hacia el nutriente y la nutrigenómica del nutriente hacia el gen. ¿Qué es la nutrigenética? ¿Por qué yo y tú respondemos diferente al mismo nutriente, azúcar? Los dos tomamos una cucharada de azúcar, yo produzco grasa y hago resistencia a la insulina, y tú, tan contenta, la metabolizas, porque depende de nuestros genes. La nutrigenómica es cómo ese nutriente afecta a nuestros genes, puede inducir o puede apagar la presencia o la actividad de un gen. Y las diferentes interacciones, esto vamos a hablar de metilación y epigenética, las diferentes alteraciones de los nutrientes varían según las etapas de la vida. Por ejemplo, el ácido fólico, la deficiencia de ácido fólico durante el periodo embriogénico produce defectos de cierre tubo neural. Pero si tenemos este gen
y tenemos defecto de ácido fólico en la edad adulta, tendremos tendencia al tromboembolismo, a las enfermedades cardiovasculares, específicamente el tromboembolismo. Entonces, hablamos de que hay ventanas temporales de susceptibilidad, no solo durante la embriogénesis, sino el resto de nuestra vida. Hablando a la obesidad, nosotros estudiamos nutrigenética, que es la identificación de esos genes cuyos polimorfismos aportan la mayor susceptibilidad al desarrollo de la obesidad y sus comorbilidades, que son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el hígado graso, la apnea del sueño, el cáncer, etcétera, el ictus, en fin. Y en la nutrigenómica directamente los estudios hechos en obesidad son la descripción de los cambios característicos en patrones de expresión génica en tejido adiposo y en otros tejidos asociados con la obesidad. La interacción genes con el medio ambiente, les decía que es bastante complicada. La carga genética va a alterar nuestra fisiología y va a determinar nuestro comportamiento, pero también el ambiente modifica la fisiología y modifica el comportamiento. De la fisiología depende la tasa metabólica tanto en reposo como en actividad, pero del comportamiento también depende el tiempo dedicado a la actividad, el efecto del tiempo y del tipo de ejercicio, de la fisiología, el efecto térmico del alimento, pero del comportamiento, dónde y cuándo comer, que también modifican el efecto térmico de la comida, de la fisiología, la eficacia de la asimilación, pero también del comportamiento, la selección de macronutrientes, y todo esto desemboca en el aporte energético y todo este lado en el gasto energético. La obesidad, desde un punto de vista demasiado simplista, se consideró desde hace muchos años como el desbalance energético entre la ingesta y el gasto energético. Como vimos el año pasado, estos genes de supervivencia ahorran grasa justo cuando no hay comida. Entonces, los conceptos de que la ley de la termodinámica es la que determina la obesidad, pues ya quedaron fuera de toda realidad. Nosotros hacemos el estudio de NOA, que es Nutrigenetic Obesity Analysis, es el estudio de los polimorfismos de susceptibilidad para obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular. Son estos polimorfismos de los que hablábamos de los genes ahorradores, que recuerdo producen alteraciones cuantitativas de las proteínas que codifican. Actualmente, a día de hoy, estamos estudiando 22 genes ahorradores y 24 polimorfismos, porque hay 2 genes que estudiamos 2 polimorfismos. Algunos de estos genes ahorradores contribuyen a la génesis de la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Los hemos agrupado totalmente al azar, porque como les digo, el mismo gen, ya vimos en esos 2 cuadros complejos que el mismo gen tiene diferentes mecanismos de acción y actúa a diferentes niveles, pero para hacerlos más didácticos, más comprensibles, los hemos agrupado en 5 grupos. El estudio completo, hay gente que dice, ay, pues yo solo quiero 3 genes. No, el estudio completo nos permite la ponderación de la carga genética versus los factores ambientales. Es decir, nos da una idea de dónde nos situamos en esa curva de distribución normal. El grupo 1. El grupo 1 incluye los genes de la regulación central del balance energético y control de la ingesta. Es decir, es el control neuronal de las vías orexigénicas, vías del apetito, del hambre, y anorexigénicas, vías de la saciedad,
de los dos centros hipotalámicos más importantes: el centro del apetito y la saciedad y el centro de comida por recompensa. Los genes que estudiamos son el receptor de la melanocortina 4. En los primeros estudios que hicimos ya hace muchos años, estudiábamos el gen de la leptina, pero realmente es muy poco frecuente. Por lo tanto, decidimos utilizar uno de los genes más recientemente estudiados y analizamos, que es el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. También estudiamos el gen de la propiomelanocortina, 2 polimorfismos, y el gen FTO, que es el gen asociado a la obesidad y masa grasa. Hablaremos un poquito de cada uno de estos genes. Lo que les quiero presentar aquí es la imagen del hipotálamo. En el hipotálamo hay, como les decía, dos centros, en la región anterior y en la región ventrolateral. Está en la región anterior el centro del hambre y la saciedad y el centro de la comida por recompensa. Cuando, como vemos aquí, lo voy a explicar luego la diapositiva, pero hay muchos péptidos que entran y quiero que entendamos cuáles son los mecanismos de regulación. Aquí está el hipotálamo, este es el núcleo arqueado que está debajo del hipotálamo. En el núcleo arqueado está el centro de comida por recompensa, que está justo al lado del centro de las adicciones. Adicciones a cocaína, anfetamina, a tabaco, alcohol, etc. Y como vimos, el gen es la proopiomelanocortina y la zona alrededor es la zona, el sistema endocannabinoide. Ya nos está hablando de que la comida y en particular el azúcar pueden producir una verdadera adicción. Y está el centro del hambre y la saciedad en esta porción del hipotálamo. Entonces, la saciedad se inicia cuando los aminoácidos esenciales, primordialmente leucina e isoleucina, aumentan en el centro de la saciedad. Y el hambre se inicia cuando en ese centro disminuyen los niveles de glucosa. Es decir, el hambre nos la da la bajada de azúcar y la saciedad nos la da la subida de proteínas. Que no se nos olvide. Este es el primer gen de la lista, que vemos el MC4R. La vía de la melanocortina es una vía de doble, es un camino de doble vía en el que funciona tanto en sentido orexigénico como anorexigénico. En esa vía interaccionan la melanocortina, que es la principal hormona a nivel cerebral, y la leptina, que es un péptido saciante que produce el adipocito, la insulina, que aumenta el apetito, y la grelina, que tiene su origen gástrico y que también aumenta el apetito. Este intercambio neuronal se hace en el sueño REM, en el sueño profundo. Por eso las personas que no duermen bien o que no llevan a cabo el ritmo circadiano adecuadamente, tienen mayor facilidad, mayor tendencia a la obesidad. Este intercambio neuronal no ocurre. Yo les digo a mis pacientes, tienen que tomar un café, la melanocortina, la grelina, la insulina y la leptina, para poder hacer. Y este receptor, vamos a ver que la mayoría de estos genes ahorradores, genes menores, están afectando la eficacia de los receptores. Todas las hormonas actúan como una llave que encaja en una cerradura que es el receptor. Y ese receptor es el que funciona en más o en menos. En este caso en particular funciona en menos, disminuyendo la saciedad, y por eso los pacientes
tienen más hambre, menos saciedad y comen más y engordan. ¿De acuerdo? Los factores anorexigénicos disminuyen el aporte energético, hay almacenamiento, aumento del almacenamiento, formación del tejido adiposo que forma leptina, forma los neuropéptidos. Esto es cuando hay un funcionamiento normal. Y el gen de la propiomelanocortina es lo que nos hace comer como adicción. Adicción, binge eating, comedores nocturnos, comida por atracones, etc. Aquí hay un poco más explicado, el adipocito produce leptina, que entra a la vía de la melanocortina, del estómago viene la grelina, la leptina y la insulina con el neuropéptido Y, aquí está el neuropéptido I, perdón, aquí está el receptor de la melanocortina 4, que es un punto muy importante para que en este núcleo arcuato se haga este intercambio neuronal. Y este es el gen FTO. El gen FTO es uno de los más frecuentes en España, en esta población. En México también tiene una frecuencia muy alta. Hay poblaciones en que la frecuencia es mucho más baja, la hindú, por ejemplo, pero en población española, en población mexicana, es uno de los genes más frecuentes. Y tiene la acción de coordinar este gen del hambre y la saciedad. Es una demetilasa, en fin, es de la familia de la proteína que es muy abundante en el cerebro, controla la ingesta, pero también controla la homeostasis energética al disminuir el gasto metabólico. O sea, tiene esta doble función, lo tendríamos que ver tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, aunque no lo pongo hoy todavía. Y estas dos cosas pues hacen que haya obesidad, aumento del índice de masa corporal. En el grupo 2 tenemos los genes que coordinan el metabolismo de los lípidos y la regulación termogénica. La regulación, vamos a hablar primero de la regulación termogénica, las proteínas desacoplantes 1 y 3, los receptores adrenérgicos 2 y 3, y en metabolismo de lípidos, los receptores adrenérgicos y el gen PPAR gamma, que es un factor de transcripción, es un factor de transcripción llamado receptor activado por proliferador de peroxisomas gamma. Y esta es una foto. Las proteínas desacoplantes están en la membrana interna de las mitocondrias, primordialmente muscular y hepática. Desacoplan la producción de ATP en el ciclo de Krebs del paso de electrones de la cadena respiratoria. Al desacoplar estas dos funciones, se libera más energía en forma de calor. Llamamos entropía. Cuando hay más acoplamiento, la entropía es menor, se produce menos calor y se guarda esa energía en forma de grasa. Recuerden que son genes ahorradores y que entonces al comer menos, al comer menos, al haber una época de hambruna, estas proteínas desacoplantes desacoplan menos, funcionan menos, con lo cual producen menos calor y guardan energía. Estas proteínas también trabajan mucho con los receptores adrenérgicos beta 2, beta 3. De hecho, hay un doble heterocigoto, el que tiene el gen de la UCP1 y el de la ADR beta 3, porque el frío a través de la noradrenalina y los receptores beta favorece la lipólisis, la liberación de ácidos grasos para que entren al ciclo de Krebs y den ATP. Cuando hay un gen ahorrador, este
esta lipólisis disminuye y se liberan menos ácidos grasos que se guardan en forma de grasa, que no se queman, que no se produce esa entropía. Uy, ya. No sé por qué, perdón, pero no me está funcionando aquí con el ratón. Los receptores adrenérgicos beta 2 y beta 3 están muy relacionados con estas proteínas desacoplantes que también se llaman termogeninas, y a través de la proteína C de la adenilciclasa controlan la lipólisis, la producción de ATP o AMP cíclico. La proteína quinasa es una reguladora, pero aquí tenemos una hormona muy interesante, la lipasa, hormona sensible, que responde a la insulina. Insulina alta forma grasa, insulina baja produce lipólisis y quema grasa. Entonces, estos receptores adrenérgicos responden a la norepinefrina, pero también responden a la insulina, produciendo lipólisis y aumento del metabolismo en condiciones normales. Si existe un gen ahorrador, la lipólisis está disminuida y está aumentada el acúmulo de grasa, de triglicéridos. Pues aquí. El grupo 3 son las moléculas relacionadas con el proceso inflamatorio en el tejido adiposo de obesidad. Tenemos la interleuquina 1B y el antagonista del receptor de interleuquina 1. Aquí también, si los dos genes están afectados, se habla de un doble heterocigoto, porque no solamente dan el efecto homocigoto o heterocigoto, sino que se potencian, no solo se suman. Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. La grasa es el órgano endocrino más importante. Tiene lenguaje con el resto de los sistemas endocrinos, pero también tiene un lenguaje parácrino con la propia grasa y con otros tejidos no endocrinos, como el sistema cardiovascular, primordialmente a nivel de las células endoteliales, como el sistema linfático a través de los receptores de las quimosinas y macrófagos, etc. Cuando el tejido adiposo delgado, recuerden que son las únicas células esféricas con un núcleo excéntrico, con muy pocos organelos celulares que no sintetizan gran cosa, entonces están regados por vasos sanguíneos y que tienen macrófagos con un fenotipo 2, que son macrófagos antiinflamatorios. Pero le llega el lenguaje a estas células para que produzcan adipocitoquinas y citoquinas proinflamatorias. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un tejido adiposo normal, delgado, por razones de genética, por disminución del gasto, aumento de la ingesta o alteración de la microbiota, se hipertrofian. Se hipertrofian, tensan la membrana, colapsan los capilares. Esta hipoxia transforma a los macrófagos de fenotipo 1 antiinflamatorio a fenotipo 2 proinflamatorio. Y a través de la vía del factor de transcripción NF-κ-beta hay una liberación de factor de migración macrofágica, y de haber un 10% de macrófagos en el tejido adiposo normal, llega hasta un 40% de macrófagos con predominio del fenotipo M1, que producen adipoquinas proinflamatorias y producen una verdadera inflamación crónica de bajo grado
que incluso la podemos ver con los marcadores sanguíneos como la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular alteradas o la ferritina alta. Estas células grasas, no solamente los macrófagos, sino las células grasas son disfuncionales, disminuye la adiponectina que favorece la sensibilidad a la insulina y es antiinflamatoria, y también produce aumento de TNA-alfa e interleuquina 6, igual que los macrófagos. Estas dos interleuquinas favorecen la resistencia a la insulina, ya que alteran el receptor de tirosincinasa, que es el receptor de la insulina transmembrana, y en vez de activar las citocinas, activan las serinas y el receptor no funciona. Esta resistencia a la insulina hace un círculo vicioso que aumenta, que hace que la grasa se transforme en grasa. El páncreas, en un intento de compensar, produce más insulina y, como les dije yo hace unos minutos, insulina alta forma grasa. Pero este TNA-alfa no solamente produce resistencia a la insulina, a nivel del cerebro se produce resistencia a la leptina. También la grasa aumenta la leptina. Nuestros obesos son hiperinsulinémicos e hiperleptinémicos, pero no funciona bien ni la insulina ni la leptina, con lo cual hay una disminución de saciedad, aumenta el apetito, aumento de depósitos grasos, más hipertrofia, más resistencia, más grasa, más hipertrofia, más resistencia, más inflamación, más resistencia a la leptina, más grasa, y es una alteración bioquímica que evita que los pacientes, llegada a una masa crítica celular, tengan la fuerza de voluntad o la manera de poder controlar, y por eso vemos esos grandes obesos, por esta inflamación crónica de bajo grado. El antiinflamatorio, el DHA, derivado del omega 6. El ácido araquidónico derivado del omega 3 compite con el mismo receptor del DHA, que es el producto EPA y DHA, los productos activos del omega 3. Estas células, les decía, son disfuncionales. Si yo al paciente le doy omega 3, le puedo dar 3 kilos, que no hay estas desaturasas que se requiere para su transformación. Para romper este círculo vicioso, necesito dar cantidades de más de 500 miligramos de DHA. Grupo 4, genes que favorecen la resistencia a la insulina, la adiponectina, que ya les dije que además de ser antiinflamatorio, favorece una buena activación del receptor tirosincinasa, el FABP2, que es una proteína que solamente se presta en el intestino, se actúa en el intestino, aumenta la absorción y altera la oxidación de los ácidos grasos. En vez de que se beta-oxiden en el ciclo de Krebs para dar energía, se peroxidan y dan radicales libres. Además, provoca resistencia a la insulina, estos radicales libres, y riesgo de aterosclerosis con enfermedad cardiovascular. El PPARG, que no lo vimos en su momento en el grupo 2, tiene la doble función de facilitar que el preadipocito se transforme en adipocito, es decir, favorece la hiperplasia de las células grasas, pero también es un factor de transcripción que representa un genotipo ancestral que no está acostumbrado a los alimentos actuales, y todos los conservantes, los colorantes, los edulcorantes favorecen la resistencia a la insulina y la obesidad. Tenemos el sustrato 1 del receptor de insulina y un genotipo de la interleuquina 6 también va a favorecer directamente vía los GLUT4 la resistencia a la insulina. Finalmente, el grupo 5, tenemos la enzima convertidora de angiotensina, que a través del sistema renina-angiotensina favorece la hipertensión, pero resulta que el sodio, si tenemos este gen,
va a favorecer también el paso de preadipocitos a adipocitos. Entonces también está contemplado en el grupo de lipogénesis. La proteína GNB3 es una proteína de comunicación intercelular cuyo efecto es producir una hipertensión severa. Entonces, el obeso, si tiene obesidad abdominal, hipertrofia, síndrome metabólico y tiene este gen, hace con mayor frecuencia tenga problemas de hipertensión. El gen PAI1, que es el inhibidor del activador de platinógeno tipo 1 o SERPINE1, favorece la aterosclerosis, favorece la formación de coágulos, trombos, disminuye la lisis de estos trombos y por lo tanto favorece los infartos y los ictus. La metilente traído reductasa, tenemos dos polimorfismos, como ya habíamos dicho, si esta deficiencia de ácido fólico se presenta durante la embriogénesis, va a producir defectos del cierre del tubo neural, pero en la vida adulta favorece el tromboembolismo, tanto venoso como arterial. Entonces, aquí vemos un claro efecto de que la dieta favorece directamente las alteraciones no solamente de obesidad, sino cardiometabólicas. El NOS3 es la sintetasa 3 del ácido nítrico y también es un gen ahorrador que favorece la acumulación de grasa, pero favorece también la producción de infartos. Igual que la apolipoproteína E, que es las lipoproteínas las que regulan, en este caso, la producción de triglicéridos. Sabemos que los ácidos grasos son los que finalmente, los de cadena larga, se unen al glicerol para producir los triglicéridos, que son los que están formando la grasa intraadipositaria. Entonces, la variante ahorradora del gen ApoE favorece el aumento de triglicéridos y la dislipemia. El NOS3 favorece los problemas vasculares que vemos en el síndrome metabólico. Aquí vemos cómo la obesidad hace que haya una pérdida de función del adipocito, hipertrofia, almacenamiento de lípidos, diferenciación del preadipocito, hiperplasia, reclutamiento de macrófagos que es continua, hay disminución de adiponectina, aumento de factor de migración macrofágica, aumento de leptina porque hay resistencia a la leptina, aumento de la interleuquina 1B, de la interleuquina 6 y del TNA-alfa, que son citoquinas proinflamatorias, produce el TNA-alfa resistencia a la leptina, la oxidación, la peroxidación de las grasas, el almacenamiento de lípidos, dislipemia, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, dislipemia, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Hay inflamación, tanto por la inflamación crónica como por la oxidación. Hay un estrés oxidativo que cierra el ciclo prooxidante y proinflamatorio de la obesidad y hace que si no hacemos una intervención directa y aguda, una intervención fuerte, una dieta hipocalórica jamás lo va a resolver. Y bueno, aumento del peso corporal, que es la causa por la que nuestros pacientes vienen. Bien, ahora hablemos del siguiente tema, la nutrigenética como herramienta clínica. El auge mundial del estudio genético se ha incrementado exponencialmente. Ya se lo había comentado. Nosotros, junto con el Laboratorio de Biología Molecular Génica Innova, hemos ampliado y modificado el estudio inicial, que empezamos con 8 genes y estamos en 22, y hemos cambiado, como vimos, el de la leptina, etcétera, de acuerdo a la bibliografía científica adaptada a nuestra población. A mí no me interesa que salga un estudio en chinos o en hindúes, puesto que nuestra población es diferente.
llevamos más de 15 años haciendo estudios genéticos y yo llevo más de 3.000 pacientes, puse 2.000 pero en realidad tengo una base de datos de 3.000 pacientes en que siempre hago, por mi especialidad en genética, que fue inicial, el tratamiento, la dieta basada en la nutrigenética, bien general o bien personalizada. ¿A qué tipo de paciente se puede beneficiar del estudio genético? Pues yo diría que todos. Esto que les voy a comentar es lo que oímos todos los días en la práctica clínica. Uy, he tenido obesidad desde que tengo uso de razón. Uf, me cuesta más bajar de peso que a otra persona. Toda mi vida he estado a dieta y siempre vuelvo a engordar. Uf, toda mi familia tiene sobrepeso u obesidad. Bueno, mi madre tiene la tensión alta y mi padre el colesterol alto. Acaba de sufrir un infarto. Pero yo solo quiero perder unos kilitos. Desayuno café a media mañana, porque cuando me levanto no tengo hambre. Pero en la noche ceno que me devoro al vecino. Corro y hago ejercicio y me muevo y no consigo perder la tripa. En un mes me operan la rodilla y el traumatólogo me ha dicho que tengo que bajar de peso. Pero no hay forma. Cuando estoy estresada y tengo problemas, atraco la nevera. Acabo de comer y al poco tiempo ya tengo hambre otra vez. Estos y otros comentarios hacen al paciente candidato del estudio genético. ¿Cuáles son los beneficios? Beneficios para el paciente. Lo primero, quitamos el sentimiento de culpa y sobre todo el sentimiento de fracaso. Doctora, no tengo suficiente fuerza de voluntad para poder controlar el apetito y adelgazar. Ya vimos que no es de fuerza de voluntad, sino que hay una inflamación crónica de bajo grado. Le permiten al paciente aceptar la obesidad, no que está gorda porque come mucho, sino porque tiene una enfermedad de base genética. Mayor adherencia al tratamiento. No ven la dieta como que está hecha para saltársela, sino ven la dieta como realmente es un tratamiento médico. Y hay mayor adherencia a la dieta y al ejercicio, que también lo ven como parte del tratamiento médico. Para el médico, conocer los mecanismos subyacentes, si es el gen BDNF y el estrés la engorda, o si tiene disminución de la lipólisis y no la pongo a correr porque no lo va a lograr, o si es una falta de un metabolismo basal bajo, puede adaptar el tratamiento a este resultado genético, que es nuestro objetivo final. Tiene unas expectativas reales, tú no vas a bajar 3 kilos en una semana, porque es imposible, porque tus genes no te dejan. Vamos a bajar medio kilo en medio kilo y tener expectativas más reales y tener más empatía con el paciente, luchar juntos. Bien, vamos a ver ahora los casos clínicos rápidamente. Un paciente masculino de 51 años, la primera consulta fue en diciembre del 2020, talla 1,78, peso 107, índice de masa corporal casi 34, con 32,5% de grasa. Grasa visceral es la más importante porque es la que nos da la inflamación crónica, la hipertrofia, el síndrome metabólico, nivel 14, edad metabólica 10 años más y tenía hígado graso. Tenía ya diabetes con una glucosa de 122 y 6,6 de hemoglobina glicosilada, insulina de 23, un índice OMA de 6,87, transas hepáticas altas, triglicéridos 285, que tenía 335, ya nos está yendo qué gen está ahí, colesterol de 179 y ácido úrico 8,2. Estaba con metformina, Masdil, Valsac y sertralina, porque su efecto emocional, su obesidad, le había causado una depresión muy importante. Le hicimos el estudio genético, encontramos una carga genética de moderada a alta, 11 genes en heterocigosis, 3 en homocigosis y doble heterocigoto. El grupo 1 tenía el MC4R y el BDNF alfa. Que recuerden, ese es el gen en que la ansiedad
no solamente nos hace comer más, sino que el organismo interpreta el estrés como hambre y ahorra. Grupo 2, el PPARG y el ACE, que también forma parte de la lipogénesis. Grupo 3, interleuquina 1B en homo, el receptor en homo, la interleuquina en hetero, el FBPA2 en hetero, PPARG homo, que lo vimos también en el otro grupo. Interleuquina 6 también la vemos porque también directamente, no solamente a través de la inflamación, afecta la resistencia a la insulina. ACE, MTHFR, PAI1 y NOS3, todos en hetero. Para perder peso, lo que yo aconsejo siempre, y ahora hay estudios recientes, dieta cetogénica. Puede ser con alimentos, puede ser con productos, siempre prescrita por un médico y suplementada de acuerdo al códex. Siempre suplementada, y además de la suplementación normal, hay que dar vitamina D, porque sabemos que hay un secuestro de la grasa de vitamina D, y DHA para ayudar a disminuir la inflamación. Para mantenimiento, una dieta cronobiológica muy fraccionada, alta en proteínas y baja en hidratos de carbono con índice glucémico elevado. Primordialmente quitamos azúcares y harinas refinadas, baja en grasa y baja en sal. Cuidar el ritmo circadiano, porque tiene una genética de moderada a alta, y es muy importante el gen CLOCK, que es el que regula el ritmo circadiano, que se hace con la mayor cantidad de calorías durante la mañana en relación a la tarde-noche, desayuno abundante, comida regular y cena muy ligera y lo más temprano posible. La saciedad, recuerden, se debe iniciar en el desayuno con proteínas, que se obtiene al aumentar los niveles de leucina y isoleucina. ¿Cuál es el alimento que más saciedad nos da, que tiene más estos aminoácidos? El huevo. Por eso en la mayoría de los pacientes se desayuna huevo. La saciedad que nos da en el desayuno nos quita el hambre de la tarde-noche. La dieta muy fraccionada implica alimentos en poca cantidad y escasas calorías, pero frecuentemente, nunca pasar más de 3 horas sin alimento. El comer cada hora y media, picar pepinillos, rabanitos, alguna hortaliza, alguna cosa sencilla, activa el gasto metabólico. Cuando tenemos el gasto basal, el metabolismo basal energético bajo, pues tratamos de suplirlo con gasto digestivo, que nos ayuda a incrementar el efecto termogénico de los alimentos, a mantener niveles de glucosa e insulina más constantes sin grandes fluctuaciones, a producir péptidos saciantes como la obestatina de origen gástrico y evitar la distensión rápida del estómago que produce grelina que aumente el apetito, evitar la sensación de estar a régimen y la ansiedad que conlleva. Como él tiene el GBDNF, si es necesario, se puede agregar, sobre todo en el tiempo del tratamiento, algún relajante suave para quitar esa ansiedad. La termogénesis y el metabolismo lipídico es un gen ancestral no adaptado, evitar los alimentos procesados. Uno de los grandes problemas que tenemos es que se sienta a ver la televisión o estamos en el internet o estamos leyendo y no le prestamos atención a lo que comemos. Luego les preguntamos, oye, ¿y qué comiste? Ah, pues no me acuerdo. Oye, ¿te fijaste que sabía a sémola? Pues ni me di cuenta. Hay que comer despacio, masticar bien y evitar alimentos procesados. Fíjense esta paciente, cuántos alimentos, vemos nuestra paciente, perdón, en esta foto el súper, una ala del súper, y todo lo que vemos son alimentos procesados. En tarro, que generalmente tienen sal o tienen conservantes, edulcorantes, colorantes, todos estos, bollería industrial, grasas saturadas,
que nuestros genes ancestrales no pueden digerir bien, metabolizar bien, no digerir, metabolizar bien, y que favorecen el incremento de la grasa. Porque hay genes que favorecen la inflamación, quitamos totalmente los lácteos por la gran cantidad de ácido araquidónico y las carnes rojas, aumentar el consumo ricos en DHA, pescado azul, cúrcuma, pimienta negra, aceite de oliva, y suplementar este ácido graso, particularmente el DHA, durante el periodo de pérdida y después mantener un omega 3 cuando ya tenga normopeso. Como está este factor de transcripción, el PPARG, que favorece resistencia a la insulina, se prefieren harinas integrales sobre las refinadas, dieta alta en fibra, tanto para obtener saciedad como para disminuir absorción, y en caso que tuviera diabetes, que tuvo diabetes, aquí nos metemos a farmacogenética, el antidiabético de elección no es la metformina, sino la pioglitazona, que su órgano blanco es el PPARG. Y en cuanto riesgo cardiovascular y cardiometabólico, esos genes que favorecen la aterosclerosis, pues dieta muy baja en grasas saturadas, bollería industrial, embutidos, carnes rojas, casquería. Gen que favorece la hipertensión, pues una dieta baja en sal, evitar alimentos enlatados, envasados, precocinados, Tetrabric, el uso de pastillas sazonadoras ricas en sal, y también aquí, en caso que tuvieran hipertensión, un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora. Después de dar el tratamiento, el paciente tenía 52 años, lo acabo de ver hace relativamente poco. De 107 kilos pasó a 79, ha perdido 27,5, bajó su índice de masa corporal a 25, la masa grasa a 18, el porcentaje de grasa, el nivel de grasa visceral a 8, su edad metabólica a 34 años, y de un hígado graso a un hígado normal. La analítica inicial y la analítica final no tienen absolutamente nada que ver. Hay una normalización casi total de los parámetros. Y actualmente lo sigo viendo en dieta de mantenimiento sin ningún fármaco. Logramos curar la obesidad y la diabetes. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud la llama diabesidad, porque la diabetes es, en estos casos, secundaria a la obesidad. El caso 2, una mujer de 47 años con 123 de peso, 51 de índice de masa corporal, obesidad supermórbida, 42,8% de grasa, grasa visceral altísima de 16, edad metabólica de 62 años, también hígado graso, 134 de glucosa, 22 de insulina, 6 de índice OMA, GPT 122, triglicéridos 235, y tomaba enalapril, metformina y atorvastatina. La carga genética era de alta, muy alta, 16 polimorfismos, 8 en homocigosis, 8 en heterocigosis, igual doble heterocigota. Ella tenía el MC4R y el FTO del grupo 1, las dos proteínas desacoplantes en el grupo 2, uno de los dos receptores adrenérgicos, el PPARG y el ACE. Al tener las dos proteínas desacoplantes, que son los receptores de la hormona tiroidea, tienen un cuadro clínico de hipotiroidismo, hormona tiroidea normal, glándula tiroidea normal, pero a nivel molecular hay un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque así como los receptores adrenérgicos son las proteínas receptoras de las catecolaminas, las proteínas desacoplantes son las receptoras de la hormona tiroidea. Tenía una carga importante en lipoinflamación, en riesgo cardiometabólico, en riesgo cardiovascular. Dimos dieta cetogénica
y para mantenimiento cronobiológico, más hipocalórica que lo correspondiente, antiinflamatoria, muy baja en grasas saturadas, muy fraccionada. Vemos la exploración actual, cómo perdió 49 kilos, 40, todavía está en obesidad, ella todavía está en tratamiento, bajamos la grasa visceral a 7, la edad metabólica 41, y estando ya con 50 kilos de grasa perdida, pues obviamente su analítica está perfecta. A ella, durante el tratamiento, le dimos el Ontril, hormona tiroidea para subir un poco su metabolismo basal, Orlistat puntual cuando tenía que comer un poco más de grasa, y la mantenemos con fibra, ácido fólico y DHA como suplemento. Para terminar, solamente quiero hablar de que 3 diapositivas para resumir. La genética no es determinista, salvo para las enfermedades raras. El paciente dice, si es genético, ¿para qué lo quiero saber? Si lo tengo, lo tengo. No, los polimorfismos nos predisponen, pero son los factores ambientales los que desencadenan y modulan su expresión. Los genes permanecen intactos desde la concepción, pero los factores ambientales pueden encenderlos y apagarlos, modificando su expresión. Hay estudios de epigenética que demuestran que los genes ahorradores se metilan, es decir, se apagan, disminuyen los transcritos. No es solamente en animales, como se conocía hace algunos años, sino también en humanos. Y el estudio molecular de obesidad da mejor aceptación, mejor adhesión, tratamiento más eficaz y menos costoso, más personalizado y tiene un valor predictivo, prevenir las comorbilidades antes de que aparezcan y prevenir la enfermedad si tratamos a población a riesgo. Llegamos a lo que habla el doctor Ordovás, que es uno de los más conocidos en Estados Unidos sobre nutrigenética. Vamos a la nutrición de precisión, a la personalización de la dieta. Y muchas gracias por su atención.